Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial del curso de Coordinator. Les habla Renato Neciosub y en esta oportunidad les voy a enseñar a usar la clase Pagination de Coordinator. Para eso vamos a ir a la opción donde dice clase Paginación. Y aquí tenemos ya la clase Paginación, nuestra guía de usuario, la documentación en español. Aquí pueden encontrar toda la documentación y de aquí nos vamos a guiar para crear un ejemplo de paginación. Vamos a nuestro editor y vamos a crear un controlador. Voy a llamar en este caso paginación.php y a este controlador le vamos a ingresar la siguiente sintaxis: class paginación, extendemos de la clase CIController, creamos nuestro método constructor, construct, y creamos un método index, y aquí vamos a llamar a la vista, vamos a crear paginación view punto y coma. Bien, a este view vamos a crearlo, esta vista. Vamos a ir a anticlink, archivo, paginación view.php. ok, y tenemos ya aquí nuestra vista donde vamos a mostrar en este caso vamos a mostrar las noticias. Para esto vamos a localhost, a mi phpMyAdmin, y aquí ya tengo una tabla que hemos creado anteriormente, que es la tabla noticias, que la vamos a utilizar y vamos a ingresar una cierta cantidad de noticias. En mi caso yo ya tengo ingresado una cierta cantidad de noticias. Vamos a nuestra base de datos y aquí vamos a seleccionar la tabla noticias. Ok, y en esta tabla noticias, como vieron, acá ya tengo unos registros. Acá tengo título, el cuerpo y el ID de usuario. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: primero vamos a crear el modelo, para mostrar las noticias. Y en modelo vamos a crear un nuevo archivo y lo vamos a llamar noticias-model.php. En estas noticias model vamos a seguir la siguiente sintaxis. Vamos a decir noticias-model, extendemos de CI model, de la clase model, creamos nuestro método constructor, construct. Bien, y aquí vamos a crear un método. Este método nos va a servir para retornar el número de noticias que tiene nuestra tabla, en este caso noticias. Vamos a decir num noticias. Ya vamos a ver para qué nos va a servir num noticias. Vamos a decir return de frente, vamos a decirle this db, vamos a decirle get. Get vamos a llamar a noticias, la tabla noticias, y aquí simplemente vamos a llamar a num su guión rows punto y coma. Bien, acá ya estoy retornando el número de filas que tiene la tabla noticias. Entonces lo siguiente que vamos a crear va a ser las noticias en sí, pero con la paginación. Aquí vamos a decir, aquí nos va a retornar el per page, así como vamos a hacer como el limit. Y vamos a retornar return this, vamos a crear aquí una variable, mejor vamos a crear una variable datos db get, vamos a crear aquí noticias,
Vamos aquí a ponerle el per page y aquí vamos a colocarle el this, la URI segment, y aquí vamos a poner el segment 3. Okay, vamos a retornar datos. Explico lo siguiente. Aquí es como si estuviera haciendo un select asterisco from noticias con un limit de el per page de 0 y el segment 3. Todo esto, lo que he puesto aquí, viene a ser como si colocáramos lo siguiente. Esto viene a ser, por ejemplo, tenemos nuestro dominio slash, si colocamos aquí paginación, nos vamos al controlador paginación, nos vamos al método index slash y coloco por aquí algún parámetro, por ejemplo coloco 2. La URI significa lo siguiente: si yo pongo URI 1, estoy haciendo referencia a paginación. Si yo pongo la URI 2, estoy haciendo referencia al index. Y si pongo la URI 3, estoy refiriéndome al 2. Por lo tanto, lo que va a coger aquí es el tercer parámetro. En este caso, cogería el 2 y haría un límite de 0 a 2. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer, ya tenemos aquí ya hemos creado ya el modelo, nuestro modelo para las noticias. Y aquí lo primero que vamos a hacer es cargar la librería load library, y aquí vamos a colocar la librería pagination, ok, punto y coma, y también vamos a utilizar el modelo noticias-model, punto y coma. Ok, para usar la paginación vamos a tener que configurar. Entonces vamos a llamar a config y le vamos a pasar la base URL, que va a ser la siguiente. Vamos a poner base URL, que es nuestra URL en sí. Concatenamos, vamos a irnos al controlador paginación y nos vamos a referir al método index, ok, y termina en un slash. Entonces va a ir al controlador paginación, va a ir al método index, nosotros estamos pasando los parámetros al método index, y ese va a ser nuestra URL, porque lo que sigue vendría a ser ya el número de página o el per page que pasaría. Aquí vamos a crear otro, un config, y aquí vamos a colocar total row, el número de filas que tiene la tabla. En este caso nosotros ya hemos creado un método donde nos devuelve el número de noticias. Entonces vamos a hacer referencia a ese método. Entonces vamos a decir noticias model y vamos a decir num noticias, y ahí tenemos el número de noticias que tiene nuestra tabla. Después vamos a hacer referencia a el per page, y esto va a ser igual al número de artículos o noticias que queremos mostrar en cada página. Entonces yo quiero mostrar 2 artículos por cada página. Un ejemplo, hacemos otra referencia y vamos a colocar el número de links que quiero mostrar en la paginación. Por ejemplo, quiero mostrar de 5 links. Esto es como si fuera si tuviéramos una paginación del 1 al 10, por ejemplo, nos mostraría simplemente los 5 primeros para linkear. Después, si paso al quinto, entonces correría de 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así. Más o menos así sería lo que estoy haciendo. Después vamos a pasar otro parámetro, como por ejemplo, vamos a pasar el
first link, que va a ser un valor así primero, el primero que me muestre, por ejemplo, que me muestre el link primero, ok, el link primero, un config, ¿no? También slash link, el último. Entonces, como está en inglés, esto le voy a decir que me ponga último, último. Otro, por ejemplo, le voy a decir que me pase el next link, y este va a ser el siguiente, ok, siguiente, config, y vamos a poner el prep link, que va a ser simplemente el anterior, ok. Ahora aquí yo también puedo configurar las etiquetas que pueden ir mi paginación. Por ejemplo, yo quiero decirle al curl tag open, el tag de inicio para cuando está seleccionado un link, no le voy a decir que sea un B con una clase, por ejemplo, actual, la página actual donde está seleccionado, y sería aquí un curl tag close, que simplemente sería el /b, o sea, diciendo que me ponga en negrita pero con una clase actual. Esta etiqueta viene a ser cuando yo, por ejemplo, tengo una paginación del 1 al 5 y esté en la página número 3, entonces esta página 3 va a tener una etiqueta B con una clase actual, ¿verdad? Como un cierre B, o sea que está en negrita y contiene una clase actual. Ok, eso también puedo poner, por ejemplo, un config, y le voy a decir al full tag open que tenga, por ejemplo, toda la paginación que esté dentro de un div con un ID que sería paginación, por ejemplo, y que tenga un full tag close y el cierre que sería un /div, ¿no? Eso sería conforme a lo que el CSS ustedes pueden tener. Bien, ya configurado, ya hasta ahí vamos a configurar nuestra paginación. Entonces yo voy a pasar esos parámetros, no, paginación, y vamos a decirle que inicialice lo que es lo que le he pasado en el config. Bien, hasta ahí ya hemos configurado nuestra paginación, y simplemente vamos a crear una data para pasar los parámetros a la vista. Esta data va a ser un array en la cual, por ejemplo, le voy a decir que las noticias va a ser igual a this noticias model, y lo voy a pasar get noticias con el per page. Entonces vamos a poner el per page que le he pasado como parámetro, per page 2. ok, nada más le he pasado un parámetro, lo voy a pasar aquí, voy a poner una coma, y aquí lo voy a pasar, y le voy a pasar la paginación, que me cree los links de la paginación, y aquí simplemente le voy a pasar aquí this claro, this pagination, y aquí que me cree los links. Ajá, así es. Entonces aquí estoy pasando las noticias, todas las noticias del modelo, ¿verdad? Con un per page, o sea, con un número
de noticias por página, que es de 2. Acá lo hemos configurado, ¿verdad? Y aquí estoy pasando, creando una variable donde me crea los links para la paginación. Entonces simplemente, y aquí en mi modelo, en mi vista, pues vamos a crear, por ejemplo, aquí un H1, una lista de noticias, por ejemplo, y aquí simplemente vamos a crear un H3 con un párrafo y con un HR. Entonces aquí vamos a crear un PHP, vamos a poner un for each, y aquí, perdón, aquí me estaba olvidando datos en el modelo, que me retorne un result array. Ok, estoy olvidando de esto. Y aquí en el for each, como hemos pasado como parámetro noticias, entonces tenemos habilitado la variable noticias aquí, noticias, pasamos a un as n. Entonces aquí simplemente imprimo en array n y pongo aquí el título, acá pongo punto y coma, copio esto y aquí pongo el cuerpo. Ok, aquí simplemente cierro PHP y aquí cierro nuestro for each, punto y coma, y aquí simplemente imprimo la variable paginación. Bien, hasta ahí ya hemos creado, ya tenemos la paginación. Por ejemplo, si nosotros vamos al controlador paginación y ya nos resulta un error, vamos a ver que el error en control de paginación 15, vamos a ver, y acá hay un error, acá falta 2 puntos, creo que por esto no, vamos a ver control de paginación 15, vamos a ver 15, y aquí nos total rows, falta la S. Así es. Bien, recargamos. No ver noticias model. Vamos a ver paginación, index, noticias model. Vamos a ver si está bien. Noticias model. Está bien. Vamos a ver si estamos haciendo bien. Y aquí falta pasarle data. Bien, los parámetros que hemos creado las variables. Vamos a recargar un poco en controlador paginación.php en la variable 15 acá. Bien, total rows this noticias model noticias. Vamos a ver aquí noticias this db get noticias num rows. Aquí está algo mal, vamos a ver qué está pasando. A ver, voy a poner pausa. Bien, el error estaba aquí en el constructor, había colocado mal el nombre, había puesto construct y simplemente por eso no nos corría. Y aquí si recargamos, aquí ya tenemos ya el listado de noticias. Tenemos 2 artículos, como le decía en el per page, que me muestre dos noticias por cada página. Y tenemos la paginación. Vieron, siguiente, el último, como lo habíamos configurado. Si nosotros colocamos en la página 2, nos manda la página 2, como vieron, nos va al index, como hemos configurado la base URL en el config,
nos muestra la URI del segmento 3, que vendría a ser la 2. Ok, bien, ahora simplemente vamos a ponerle un poco de CSS para que vean más o menos cómo sería. Por ejemplo, vamos a poner unos CSS básicos. A ver, vamos a ponerle, tenemos el ID de paginación. Vamos a ponerle un background color, por ejemplo 80. Vamos a ponerle un padding de 4 píxeles. Vamos a ponerle un margin auto. Vamos a darle un width de 550 píxeles. Vamos a ponerle que esté en una alineación centrada. Y vamos a ponerle también que en el ID de paginación, enlace A, va a tener un color de un 22. Va a tener un text decoration none. Va a tener un padding 4 también, 4 píxeles. Vamos a decirle que la paginación A, 2 puntos cheover, tenga un background color, por ejemplo, de 333, que tenga un color de un C0. Ok, y en la clase actual vamos a decirle que tenga, por ejemplo, un color de FFF, color blanco, y que tenga un padding 4 también, ¿no? Entonces, básicos, y nosotros recargamos. Que tenemos la paginación, página 3, página 5, página 10, primero, último, y así pueden ir, como vieron acá en los links, muestra de 5, como lo habíamos configurado. Y bien, ustedes ya pueden personalizarlo con el CSS que ustedes deseen. Bien, así de práctico y sencillo. Podemos ver la paginación en Coordinator, que sería muy útil para ustedes. Y bien, creo que esto sería el último video que estaría posteando como unos previos para el proyecto. Y sin nada más, en el siguiente video iniciamos ya la creación de nuestro proyecto para la creación de nuestra página web. Y si ustedes tienen alguna idea de cómo sería la página, no sé, me pueden comentar, ya sea en el canal de YouTube o en mi página. Ok, y sin nada más que decirles, me despido. Espero que les guste este video, lo compartan. Y nada, muchachos, les agradezco por su tiempo y por los comentarios que me dejan, ya sea en YouTube o en mi página web. Muchas gracias, me despido, les habló Renato Necio y nos vemos en un próximo video tutorial.